Muy buenos días, queridos alumnos sagradinos. Como ya se ha hablado en la anterior diapositiva, el día de hoy toca el curso de Historia del Perú y hemos desarrollado ya la cultura Chavín. Ahora vamos a pasar a desarrollar la cultura Paracas. Pues bien, chicos, ¿de qué se trata esta cultura? La cultura Paracas, imagínense, aquí está el territorio peruano, este es el mapa del Perú, muy bien, el mapa del Perú. Entonces, la cultura Paracas se ubicó justamente en el departamento de Ica, que está ubicado un departamento más abajo de nuestro departamento, que es el de Lima, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en el departamento de Lima y un departamento abajo está el departamento de Ica. Justamente en la provincia de Pisco, ahí se encuentra ubicada la cultura de Paracas. Pues bien, chicos, su principal descubridor fue Julio César Tello, al igual que en la cultura Chavín, también Julio César Tello lo fue en esa oportunidad, ¿no? Periodos. Hay dos tipos de periodos para la cultura Paracas. La primera es la Paracas caverna y la segunda es la Paracas necrópolis. Y me explico, ¿en base a qué se le dice Paracas caverna? En base a la forma, los mitos y la religión que tenían los de la cultura Paracas para enterrar a sus muertos. Ellos solían enterrar a sus muertos con mantos Paracas, le ponían adornos, collares, ¿no? Objetos, fotos, y creían que sus muertos se irían a otra vida nueva y que por ello tenían que resguardar esto dentro de los mantos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como unas bolsitas. Estas bolsitas son las momificaciones que hacían con los mantos, es decir, cubrían a los muertos en forma triangular, imagínense una forma triangular, ¿no? Fetal, y los cubrían con sus mantos Paracas, con los objetos que he mencionado, y hacían un tipo de agujero, y dentro del agujero le daban forma a una copa. Imagínense una copa, ¿ya? Imagínense todo esto como una copa, y ahí ellos se encargaban de poner a sus muertos, ¿no? Y a eso se le llama Paracas caverna. Posteriormente, ya llega otra etapa en la que ellos deciden no poner a sus muertos en una especie de agujero en forma de copa, sino que momificarlos de igual forma, en forma triangular, ¿no? Pero ya los ponían en cuartos que ellos tenían, ¿no? Y ponían a todos uno al costado del otro, ¿no? Porque consideraban que eso les daba más espacio, aparte de que ya no tenían esa idea, ese culto, esa manifestación o ese mito de poner a sus muertos para que vayan a otra vida y que estos tenían que ser enterrados bajo suelo, sino que los dejaban así dentro de un cuarto donde no tenía techo, ¿no? En cuartos abiertos. Bien, chicos. En cuanto a la medicina, los de la cultura Paracas desarrollaron algo que ninguna otra cultura desarrolló, y es que justamente dieron a conocer las famosas trepanaciones craneanas, que son aquellos agujeros que se encontró en muchos en donde se encontraba la ubicación, donde se encontraba la cultura Paracas, es decir, en Ica, es decir, en Pisco. Ahí justamente se encontraron varios de estos cráneos con muchas antigüedades, pero lo que nos permite abarcar que ellos ya practicaban la medicina. En la actualidad nosotros podemos saber que los médicos practican la medicina, abren los cráneos, hacen operaciones en los cerebros, pero en la actualidad, ¿ustedes imaginan que eso haya existido hace muchos, muchos millones de años? Y esto se debe a que ya hubo un avance para ellos, ¿verdad? Miren, estos huecos, agujeros que tenían en el cráneo son una especie de operaciones que ellos ya hacían en ese entonces, ¿no? Y es un avance en la medicina para los de la cultura Paracas. Bien, chicos, además de eso, ellos amarraban sus cerebros y les daban unas formas específicas alargadas, ¿no? Eso se llamaba deformaciones craneanas, ¿no? Que hacían que el cerebro quede estirado, el cráneo inclinado, y a ellos lo veían como una representación social y religiosa, ¿no? Bueno, en cuanto a las características de las culturas, ellos resaltaban, además de la medicina, de su religión, por las famosas Paracas caverna y necrópolis que he explicado ya con anterioridad,
ellos también sobresalían bastante por sus mantos, ¿no? Sus mantos funerarios que servían para la momificación que he mencionado anteriormente, ¿no? Y que eran hechos con lana de alpaca, vicuña, ¿no? Los colores, por ejemplo, de sus mantos también eran polícromos, utilizaban muchos colores. Los mantos más bonitos son de la cultura Paracas, ¿no? Más representativo. Es más, ellos utilizaban hilos de oros, figuras de animales y hombres, ¿no, chicos? Era muy importante esta religión, ¿no? Estos son los famosos fardos funerarios que ustedes pueden observar aquí, ¿ven? Figuras entre hombre y entre animales, ¿no? Y muy coloridas, por cierto, ¿no? En cuanto a la política, ellos tuvieron un gobierno teocrático. Entonces, esta cultura, que era la cultura Paracas, se encontraba muy influenciada por la cultura chavín, debido a que también se acuerdan que en la cultura chavín mencionamos que el poder lo tenían los sacerdotes, eran la base privilegiada, los gobernantes, ya pues aquí también en esa cultura también se dejó llevar mucho por los sacerdotes, por eso es que tenían una cultura teocrática, ¿no? Es decir, creían, tenían dioses. En cuanto a la economía, Paracas dependió básicamente de la agricultura y la pesca, porque se encontraban al borde, al lado del mar Pacífico. Nosotros sabemos que tenemos el Océano Pacífico y Paracas, al encontrarse en el departamento de Ica, específicamente en Pisco, se encontraba limítrofe con el mar Pacífico, ¿verdad? Con el Océano Pacífico. Y entonces ellos practicaban la pesca, la agricultura. Ustedes ya saben que la agricultura es cuando se siembra y se cosechan alimentos, ¿verdad? Pues bien, pasemos a la siguiente. En cuanto a sus cerámicas, ellos utilizaban cerámicas polícromas, ¿no? Que tenían muchos colores, principalmente el color rojo, amarillo, blanco y negro. Y específicamente todas sus cerámicas eran en base a representaciones religiosas. Y tenían picos unidos con una asa puente, que quiere decir, por ejemplo, imagínense el pico de una jarra ensamblados con una asa, ¿no? Desde el pico hacia una asa. Pues bien.